Vamos a empezar con Lavallato y los empresarios. Tanto a nivel de Congreso y por parte de la Fiscalía de la Nación, la Procuraduría, se ha hablado sobre este caso. Incluso hubo un informe de la comisión que presidió la congresista Rosa Bartra. Sin embargo, hasta ahora solo tenemos un espectáculo de muy mal gusto en el que se persigue a políticos y principalmente a la oposición. ¿Qué opinión merece todo este...? Bueno, mi opinión sintética, después la explayamos, es la siguiente, ¿no? Yo no sé, a mí me roban, no sé, voy con un maletín, acabo de sacar dinero y me roban mi maletín de dinero. Me parece muy bien que averigüen la persona que robó, la red a que pertenece y todo. Pero a mí me preocupa mi maletín de dinero, porque eso es lo más importante al final. Eso es lo que, ese es, digamos, lo que interesa es recuperar ese maletín de dinero. Entonces, aquí no se sabe si se ha perdido el rumbo o si en realidad se está haciendo todo esto, que es válido hasta cierto punto, para que nos olvidemos del robo del dinero. Entonces ahí es donde nos nace una pregunta, ¿no? Ok, entonces habrá que ver cómo se está tratando al ladrón, ¿no? Porque ya sabemos que los cómplices, ya se les está tratando, se les está persiguiendo, se les está encarcelando, etcétera, etcétera. Ahora ya salió la última, ¿no? Pedido de prisión preventiva, pero más que todo nos interesa cómo está el ladrón principal. Y el ladrón principal parece de que va a poder trabajar en el Perú, va a poder trabajar los años que guste para con ese dinero y una pequeña fracción pagar la deuda. Se cambió de nombre incluso. Ah, sí. Ahora yo he hecho una broma al respecto de ese nombre porque parece que fuera más bien ahora el nombre sea Operaciones Estructuradas, ¿no? Donde ya le ha dado un valor. Pero en fin, lo cierto es que el ladrón está pasando piola. Esa es la verdad, o sea, no hay, no se está recuperando lo que debería haberse recuperado y no se le está castigando como se le debiera castigar, con unos añitos de imposibilidad de trabajar por aquí, ¿no? Se le están dando todas las opciones, o sea, suena como esa parte donde se trata que quieren regenerar ¿no? al preso y darle oportunidades. Qué simpático. Bueno, yo creo que si quieren hacer eso tendrían que hacerlo con todos y seríamos nos ganaríamos algún trofeo de platino como los tontos del mundo, ¿no? ¿Por qué? O sea, creo yo que se nos está haciendo creer de que sin Odebrecht el Perú no va a poder construir, la infraestructura no va a poder desarrollarse. Usted que tiene bastante experiencia en eso, ¿qué nos podría decir? ¿Eso es tan cierto? Yo lo que te puedo decir es lo siguiente, ¿no? Ellos subcontratan. Ellos no hacen nada, ¿no? O sea, simplemente subcontratan. Al país que vayan van a subcontratar a las empresas que hayan. Y esas empresas subcontratistas van a subcontratar a quien sabe hacer el trabajo, que es así como suele suceder. Vamos a suponer que usted llama pues a una compañía para que le vea un asunto de gafitería en su casa, una compañía de servicios. Esa compañía de servicios tiene subcontratado pues a un gafitero que es el que sabe hacer el trabajo y que va a venir a hacer el trabajo. Pero Graña, creo. Claro, entonces, y Graña subcontrata por debajo, porque Graña tampoco, Graña es otro Odebrecht. El club. Claro, entonces prácticamente ya entran los siguientes, así como es Vizcarra. Vizcarra tenía sus camiones o sus maquinaria de movimiento de tierras, y eso termina siendo así. A cada uno de los subcontratistas, el que hace pavimentos, el que hace asfalto, el que hace piedra chancada, etcétera, todos los contratan para que ellos son los que realmente hacen el trabajo, los otros simplemente tienen la confianza de la administración de dicho trabajo. Esta estructura... Entonces no pasa nada, si no están, no pasa nada, y mañana creas a otro. Por decirte una cosa, por ejemplo, en el caso del metro, hemos podido, en vez de pagar tantos miles de millones, hacer de que promover a una empresa nacional, prestarle el dinero inclusive para que después lo pague, para que traiga las tuneladoras y construya. Si la tuneladora trabaja sola, no hay mayor problema en eso, no hay ninguna tecnología en eso. La tuneladora es un elemento, traes a unos buenos operadores de tuneladora, de mantenimiento de tuneladora del extranjero y te hacen trabajar la tuneladora con cualquier empresa. El gobierno aparentemente está manejando este caso enfocado solamente en los políticos, como los únicos actores, por así decirlo, de toda esta tragedia que ha pasado.
Sin embargo, muchos empresarios están felices de la vida, ¿no? Bien campantes, y no les pasa nada. Claro, ahí viene una pregunta, ¿no? Ahí viene una pregunta. ¿Quién es el interesado en conseguir el trabajo? ¿Quién es el interesado? La empresa. Exacto, el empresario. En consecuencia, el empresario es el que va a motivar la corrupción. Si el empresario no la motiva, no habría corrupción, básicamente. O sea, la única forma de que se dé es mi interés por tener ese trabajo. Y mi interés por tener ese trabajo es ofrecer o ofrecer más lo que podemos ofrecer otros. Y crea el ciclo de la corrupción. Entonces, básicamente, no podríamos agarrar y decir, pues, ay, ¿saben qué? Pero pobrecitos los empresarios, porque si no dan esas cosas, no le dan el trabajo. No es así. En realidad, ahí hay un terrible problema con los empresarios en cuanto han entrado a una vorágine. Con la vorágine que yo comentaba hace un rato, cuando no estamos en cámaras, que yo creo que se originó en ESAM. Va a sonar feísimo esto, pero sí. ¿Cómo Que, así, de la siguiente manera, cuando yo estudiaba en ESAM había un curso que se llamaba Comportamiento Organizacional, y en ese entonces, hace 30 y tantos años, nos hablaban de cómo infiltrar las organizaciones. O sea, que no era necesario solamente estimular a que las organizaciones pues generen trabajo para los privados, sino que había que infiltrarlas, había que colocar personal por dentro de inversión, ellas. algo así. No, infiltrar por inversión, o sea, que el personal de tu empresa finalmente la promuevas, se deslinde de tu empresa y la lleves hacia el rubro público, para que después esas personas te representen desde dentro. Y así comenzó, eso comenzó hace 30 años. Entonces, Fue sembrando y así sembraron, deben haber sembrado todo, porque tú encuentras, si no, ¿qué explicación tendrías tú que a 20 años de robo, ni un solo empleado de los ministerios dijo pío, que nadie se dio cuenta? No puede ser, pues. más, hubo una procuradora, creo que la sacaron porque quiso... Jenny Vilcatoma fue la primera que habló sobre el tema de que Figalo, ¿no? Lógicamente, que Figalo ponían presidentes y sacaban presidentes porque ella ya se había dado cuenta que algo pasaba, comentó el tema y dijo, cállate la boca, no te metas en eso porque... Metiendo preso a los políticos, esta estructura que usted dice que ya tiene casi 30 años, no va a poder... No, lógicamente porque se va a poder justamente eso es acabar. lo que te digo, los políticos solamente son los que se aprovechan en el estado final, pero quienes motivan todo y quienes conducen todo son estos infiltrados. Yo tenía un caso, Proinversión. ¿Cómo es posible que Proinversión llegue a no objetar que el gasoducto cueste 7.000 millones? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿En Proinversión no hay técnicos, no hay eso? No, significa que está infiltrado. ¿Cómo llega a la conclusión Proinversión que el estudio de impacto ambiental que se hizo para el Metro 2 debe costar algo de, no sé, 37 millones de dólares, mientras que el mismo estudio, la CAF lo contrató por $500,000 para el Metro de Panamá? Entonces, ¿cómo puede ser que allá cueste $500,000 y acá 37 y aquí no se den cuenta de eso? ¿Cómo no se puede dar cuenta que para tunelar acá se cobraron $20 millones por kilómetro? Y la misma empresa, que es la empresa que está haciéndolo acá, pero se llama ACS en Alemania, hizo un túnel en el Tirol, en roca granítica, no en este suelito que nos de nosotros, ¿no? A 7 millones el kilómetro. Entonces, ¿cómo? En simultáneo cobra 7 millones en el Tirol y cobra 20 millones bajo el suelo peruano. O sea, ¿cuál es la diferencia? Entonces, ¿no se da en cuenta eso Proinversión con todos esos técnicos que ganan 20, 30 mil soles? Por favor. Entonces, se están ganando para decir eso, ¿no? Incluso las universidades hicieron investigaciones aparentemente a favor de todos estos proyectos, estudios. ESAN favoreció esto. ESAN, por ejemplo, ESAN participó, tengo entendido, puedo estar equivocado, pero participó en el estudio de la tasa interna de retorno. Pacífico, creo. Y donde se fraguó la tasa interna de retorno. Se fraguó la tasa interna de retorno del Metro 2. Porque ya desde los estudios que se hicieron, fíjese, cuando se hizo el Metro de Chile, los chilenos dijeron, ¿por qué no se han cumplido las cosas que se planearon que se debían cumplir con el metro? Como por ejemplo, que ya no hubiese, se dijo que no iba a haber congestión de tráfico, que iba a bajar en un porcentaje, y la congestión aumentó, graciosamente. ¿Por qué? Porque, bueno, los alemanes fueron a estudiarlos, la SKZ de Alemania, y encontró una serie de conclusiones. Y llegó a la conclusión básica de que ningún metro podía, eso ya sucedió 20 años atrás,
Entonces, cuando nosotros hemos ido al metro, esos estudios ya existían. Pero ellos han utilizado los mismos falsos fundamentos que se usaron para el estudio de Chile, que fue 20 años atrás, y se lo tumbaron. Al final se supo que eso no sirvió para nada, y tuvieron que hacer un nuevo estudio para darse cuenta que era inútil. ¿No? Lo han usado como si eso fuera verdad. Entonces, por favor, eso se llama fraguar la información. Entonces, por ejemplo, dijeron de que calcularon las horas hombre que se iban a utilizar, las valorizaron, y las valorizaron como si todos pertenecieran pues a clase media y todos fueran de la población económicamente activa. Y eso es absurdo, porque la mayoría de gente que se mueve en el metro no necesariamente de la población económica activa, son estudiantes universitarios y también son escolares. Entonces no podían integrar ese tipo de cosas. Toda la tasa interna de retorno está fraguada. Entonces, ¿no? Fíjese usted, el ejemplo más simple que le dan los alemanes, y que yo lo reproduzco acá, es el este. Vamos a suponer que el metro absorbe el 3% o 4% de los pasajeros. ¿De acuerdo? Eso no significa que tú vas a reducir el 4% de las unidades de transporte. Lo que se va a reducir es que el 4% de los pasajeros en cada unidad de transporte. Pero no se mueve, siguen siendo las mismas unidades de transporte. Nadie va a agarrar y va a decir, porque se me fueron 4 pasajeros de los 100 que tenía, voy a parar mi unidad. No funciona así. Ni le van a acomodar esos 4 pasajeros a las otras unidades. Entonces no funciona para eso. Justificarlo en eso es una mentira. Un engaña muchacho. Es un engaña muchacho. Respecto al manejo del caso, bueno, hay 2 fiscales que se han empoderado, como dicen, y bueno, gracias a la prensa los han legitimado en todas las... A la oclocracia. La oclocracia, justo eso. Y esto repercute también en las decisiones que aparentemente de forma independiente toman los jueces. Pero vemos que la ley aparentemente no se ha aplicado para todos por igual. Por ejemplo, la señora Keiko Fujimori. ¿Qué opina usted sobre la prisión preventiva que ella está, bueno, pesa sobre ella? Ante todo, no estoy de acuerdo con las prisiones preventivas. Yo estoy de acuerdo con la prisión preventiva cuando se trata de un delincuente peligroso. Un secuestrador. Un asesino, un violador, una cosa de esa naturaleza. Estoy de acuerdo con la prisión preventiva. También con delincuentes de cualquier índole, pero que hubiera un riesgo grave de fuga. Hay formas de controlarlo, ¿no? O sea, el grillete, para tenerlo siempre monitoreado, tenerlo en el domicilio, dependiendo de las cualidades y características. Todo eso se puede. Por ejemplo, yo no me gusta, por más que a mí no me simpatice alguien, por ejemplo, no me simpatice Susana Villarán, porque no soy de la ideología política de Susana Villarán, le llevé la contra todo el tiempo, jamás voy a celebrar ni me va a gustar de que la pongan en prisión. Yo creo que debe seguir su proceso. 36 meses. Exacto, debe estar en su proceso, debería seguirlo por último, con detención domiciliaria en su casa. Lo último, y me parece que es un exceso, pero debería, con las medidas del caso, las cautelares del caso, seguir su proceso fuera. Y luego de que si se prueba su culpabilidad, lamentablemente, pues tendrá que cumplir la pena. Pareciera de que el Ministerio del Interior, la policía, son unos inútiles porque hasta la tortuga se les escapa. Y Nostroza, buen punto. Toledo. Buen punto. Entonces, exacto. Mentalmente esto lo justifica uno así, dice, como a la policía se le escapa a todo el mundo, entonces vamos a tener que meterlos presos preventivamente. No, pues... La policía tiene que mejorar en ese ámbito, porque ese es un solo ámbito de la policía, tiene que mejorar para que no tengamos que meter presos a todos, pues, porque si no, ya no va a haber acusados, todos 36 meses a la cárcel, porque la policía se les escapa. Ojo que la prisión preventiva es algo excepcional. Sí, pues. No es y es más, es algo incluso en las diligencias preliminares que recién están empezando, pero la gente, muchos dicen, se hizo justicia cuando ni siquiera hay una sentencia firme. Por supuesto, podría ser una persona totalmente inocente. Podría ser totalmente inocente. Este es un caso que querías tratar, justamente el caso de Alan García. Miren, habrá para personas, de repente, en nuestras sospechas internas de que Alan hizo algo, ¿correcto? Pero hay que probarlo. Eso es lo importante. Probarlo, porque eso es el sistema democrático. ¿Ok? Ahora se ha dado el caso de Atala, que Atala ha dicho que sí, que le ha sido su testaferro y le ha ido dando propinas. Pero la plata nunca se movió de allá, sigue estando la misma plata, creo, en Andorra. Sí, pues. La cuestión es que eso va a tener que probarlo. Si eso no se prueba, es un dicho como mi palabra contra tu palabra. No hay más.
la gente encuentra a veces y piensa y dice que porque alguien señala a fulano, eso no. Eso que señala, eso solamente es una acusación. Ahora está muy de moda lo de los colaboradores eficaces, que cualquiera dice él fue, ¡pum!, a la cárcel. Pero eso no tiene valor mientras no esté probado. Claro, no y se los corrobora. jueces ya lo han precisado también, si no me equivoco, el presidente de la Corte Suprema ha dicho eso es un dicho, no tiene ningún valor hasta que no se corrobore, sí, básicamente, y te tiene que corroborar judicialmente porque también puede fraguar el tema. Entonces, por eso te digo, basarse en eso, ¿qué es lo que está pasando? Y eso ya vamos a la coyuntura, ¿no? Yo creo que lo que está pasando, y entiendo, ¿no? Cuando Vizcarra asciende a la presidencia, no tiene partido. Su partido está medio roto. Adicionalmente, tiene minoría. Se enfrenta a una gran mayoría que era Fuerza Popular. Entonces estaba en el aire. Era un hombre que no tenía nada. Entonces no le queda otra cosa que empezar y dice, pues la mejor defensa es el ataque. Y comienza con un ataque pero directo, bien puesto, marketeado, manejado. Un paréntesis, hay muchas personas detrás de él, principalmente Gorriti, que es el que está maquinando todo eso. Muchas personas interesadas. Sí. Claro, pero probablemente la motivación personal de él, la única motivación personal de él, es no ser un badulaque en la acción presidencial. Yo lo distingo como que está borrachito de poder. Esa es una segunda fase. Esa es una segunda fase. La primera fase fue una necesidad, estaba en total aire. Y consecuentemente ahora cosechó el éxito inicial de eso y ahora no se le ocurre otra cosa que seguir haciendo lo mismo para seguir manteniéndose en esa posición. Exacto. Y entonces está convirtiendo el tema en oclocrático. Está buscando, suena feo, pero está buscando la aceptación de la chusma, o sea, de la mayoría en general, de cualquier tontería, para él con eso repetirla, seguir y hacer pues que eso se plasme. Y en consecuencia el país paga los platos rotos porque no se gobierna. O sea, ahora, con respecto a Gorriti, ¿no? A lo que tú estabas comentando ahí. Sí, Gorriti está detrás de muchas cosas seguramente, pero habría que probarlas, ¿no? Habría que probarlas. La sospecha es esa, la sospecha es que definitivamente está detrás. Es que la fiscalía le da. Pero ese es por un aspecto. O sea. Pero ¿quién es el beneficiado? A ver, veámonos de este punto. Vamos a hacer un análisis en este momento. Se pierde algo en esta mesa. ¿Y quién se beneficia con la pérdida de eso? Nosotros sabemos quién se perjudica, pero ¿quién se beneficia? Dime, ¿quién se beneficia de todo este caos? El Club de la Construcción. Claro, que va a poder Pero no será el Club de la Construcción el que finalmente está interesado en movilizar todo esto como se está moviendo. Sí, pues. Podría ser. No podemos afirmarlo ni negarlo, pero sí queda la posibilidad de que como es el máximo beneficiado de todo este caos, es muy posible que ellos estén. A esas empresas ni siquiera se les ha embargado, no se las toca hasta ahora. Todos están yendo directamente contra políticos, ¿no? Por eso, ¿no? Ahora, Gorriti aprovecha el pánico para, en ese ámbito, negociar lo que a él le interesa, ¿no? Es cierto, es cierto. La policía está actuando de una manera extraña, incluso lo que pasó con Alan García, y dicen que también fue varias negligencias que hubieron en la diligencia que se le practicó en el allanamiento de su casa y lo de la prisión preventiva, la detención preliminar. El término la policía es muy grande. ¿Okay? O sea, es demasiado grande. El juez ese sector policial, claro, el sector que corresponde es tengo entendido que es el sector judicial, policía judicial, y la cual no ha participado. Claro, si no fue la otra policía. Exacto, están utilizando esta otra policía, bueno, por una decisión de, en fin, X. Pero la cuestión es que no es que sea la policía, es esta policía que está ahí. Ahí va. Exacto. Ahora, la DIVIAC, es cierto que cometió, o sea, ¿cómo pongámoslo así? Falta de profesionalismo, ¿no? O sea, ¿cómo llegas con una cámara que no tiene audio? ¿O tú querías que esa cámara no tuviera audio? Es la pregunta. O sea, ya vienen a comenzar las cosas, porque tampoco no podemos pensar que esos son palomas inocentes, son gente con algo de cabeza, si no, no están ahí. No fue su primer día. Exacto. Entonces, hay cosas que evidentemente se preguntan. Ahora, ¿por qué no tendría audio? Es la siguiente pregunta. De repente, en esta intervención se fue poco faltoso. Faltoso en el sentido de decir,
no lo sabemos, es una presunción, porque no hay audio, es que justamente lo podemos presumir, porque si hubiera audio tenemos que estar callados, claro, exacto. Hablaríamos del audio. Pero podríamos pensar de que se fue, digamos, se excedieron, por ejemplo, a propósito, y querían picarlo, ¿no? O sea, en otras palabras, llegar y decirle, bueno, ahora sí te me vas, te la vas a pasar como la ha pasado fulano, o sea, arengas en el orgullo, que no tenían por qué hacerse. Primero le dicen allanamiento, pero luego una vez que están adentro le dicen, no, es detención Claro, eso es una estrategia medio, sí, ¿no? Ahora, ¿por qué los deja pasar? Es una buena pregunta. ¿Por qué los deja pasar? Si se iba a liquidar, ¿para qué los deja pasar? Se hubiera liquidado y no lo deja pasar. Lo deja pasar, baja hasta la mitad de la escalera y se sube. O sea, hay un cambio. Y ya con el arma. O sea, ya hay un cambio. Entonces, algo precipita las circunstancias. ¿No? Algo precipita las circunstancias o no. Pero ¿por qué podemos tener esas dudas? Por la pésima intervención que hicieron. Si todo eso hubiera sido hecho como debía ser, no hubiera habido ninguna duda ni nada. Ahora, me vas a preguntar seguramente qué opino del altercado en el Congreso. El altercado en el Congreso para mí es policía malcriado, definitivamente, porque yo he estado ante juez como parte demandante. Y el primero que me explicó mi abogado es, al juez lo respetas, así te haga la pregunta que sea. Entonces una primera pregunta que me hizo es, ¿no será que usted, o sea, como abogado del diablo, me está planteando esto porque en realidad es esto? Porque será una pregunta de la otra parte. Claro. Y el juez te la transmite, porque está obligado un petitorio de preguntas a hacerte la pregunta. Que era una pregunta pues prácticamente que como que diciéndome, no serás tú sinvergüenza que me estás engañando. ¿No? Entonces yo respondí, no, esas máquinas no son chatarras, estuvieron valorizadas por la SGS y tal esto. No me piqué, ¿no? Y salté inmediato y dije, ¿qué te pasa? ¿Cómo es posible? No me saco el saco, acá nos agarramos. O sea, eso fuera de lugar, pues. Definitivamente fuera de lugar. Se portó mal y nadie, o sea, si como te digo, ¿no? El que pregunta, el que hace de juez, puede hacer preguntas muy incómodas. Pero si tú tienes que tener la altura para estar ahí. Ahí viene una segunda cuestión. Creo que la experiencia para el Congreso en el futuro también es que no puede llevar a hacer, digamos, este tipo de intervenciones con personal tan subalterno, entre comillas. Un general debió estar ahí dando el reporte de lo que había sucedido y debió dar las críticas. Esto de querer entrevistar directamente en los hechos no es una labor para el Congreso, es una labor, vamos a ponerlo de esta manera. El gerente general de una empresa se produce de que hay agua, ¿no es verdad? Y alguien se resbala y se golpea. Entonces el gerente general de la empresa difícilmente va a llamar al directorio, ¿no es verdad? A la chica de limpieza, ¿no es verdad? Para ir a inquirirla y para hacerle ahí... No, pues, porque también se arriesga a que le conteste, bueno, puede salir, la despiden, pero se arriesga a que le conteste una barbaridad. Entonces, esto también tiene que aprenderlo el Congreso. O sea que hubo una fallita ahí. O sea, este es un malcriado, pero hubo una fallita. Uno tiene que saber quién lleva también. La prensa dice que se maltrató al policía, no, nada, pero... en lo absoluto. No concuerdo con eso. No. Hablemos ahora sobre la situación de desgobierno que el Perú actualmente vive. Creo que a varios nos consta de que el presidente Vizcarra no tiene una ruta, no tiene un plan. Todo se está basando, como ha mencionado hace un momento. Si lo hacemos sintético, eso lo hacemos a un chico que fue nombrado embajador de la lectura. El chico lo encuentran bajo escribiendo, haciendo su tarea bajo un poste porque no tenía luz en su casa. Lo crea por ahí alguien lo nombra embajador de la lectura y le da un premio. ¿Qué es lo primero que dice el chico? Fíjate, tienes 6 años, 7 años. ¿Para cuándo mi colegio, señor Vizcarra? O sea, sí, pues. Mejor que eso ya no hay. Entonces, yo también me pregunto, la siguiente pregunta va a ser que le pregunten a un chico y diga, ¿y mi anemia cuándo, señor Vizcarra? Entonces, no tenemos... El gobierno es justamente eso. O sea, es cumplir con esas... Con por lo menos con avanzar en esos temas. Esos son los temas del Ejecutivo. Más que preocuparse de qué está haciendo el Legislativo. O sea, si nosotros dos estamos trabajando conjuntamente para hacer algo, tú en tu sector, en tu área, yo en mi área, tú eres el área de contabilidad, yo soy el área de finanzas,
Yo como finanzas no voy a ir a averiguar, oye, ¿estás haciendo bien la contabilidad? No, pues Ani, dedícate a hacer tus finanzas, hermano. No, tú te dedicas a tus finanzas, yo me hago mi Incluso contabilidad. los proyectos que el presidente presenta, o sea, no quiere ni siquiera que se discutan en el Congreso. No, No quiere que haya esas son una labor majaderías, esas son fiscalizadora. majaderías, la reforma política. Sí. La reforma política es una majadería. Hace poco tuve una contra, le dije al señor Tuesta, creo que es, ¿cómo se llama? ¿Tú estás Olvilla? Tuesta Soldevilla por las redes, le dije, tú eres un hombre inteligente y me parece que todo lo que está planteando pues está fuera de lugar, ¿no? Como por, o sea... La paridad, por ejemplo. Claro, es una cosa, ¿no? Oye, cosas como mencionarle que si en Rusia, esto es un ejemplo, si en Rusia tú quieres ser presidente de la República, no necesitas un partido político. Tú no necesitas un partido político en Rusia para ser presidente. Buscas 500 personas que te firmen y te postulas a la presidencia. Se acabó. Tú en Estados Unidos para ser presidente de la República, para postularte al presidente de la República, no necesitas ni 500 firmas. Necesitas 3 personas que sumen y hagan un comité y depositen $5.000. Entonces ya tienes un fondo de campaña. Entonces ya puedes iniciar tus acciones con esos $5.000 para pedir fondos para hacer tu campaña y ya puedes postular a la presidencia. Si estamos hablando de 2 potencias del mundo que han sido en algún momento hacia la hegemonía, tienen esas características para ascender y para llegar a la presidencia, toda la gama de tonterías que ponen acá y de reglamentos y de reglas, cuando todo eso debe ser libertad total. Por ejemplo, ok, el Congreso es feo, el Congreso es malo, lo que quieran, pero ahí hay gente valiosa en ese Congreso y que no darle, o sea, la oportunidad que puedan ser. Entonces, ¿para qué va el Congreso? Yo me voy a lucir. Gente que ha sido elegida. Sí, lógico, ¿para qué? Dígame usted, ¿para qué? Cuando usted ingresa a una empresa, ¿qué es lo primero que van a hacer? ¿Van a hacer las cosas bien para qué? ¿Para que al año siguiente le digan, hijo, gracias, se acabó? No, lo que ustedes quieren es quedarse y ascender, ¿no es verdad? Entonces está rompiendo el espíritu natural del ser humano. Ahora ya no va a haber reelección. Exacto, al no haber reelección. Lo mismo con los alcaldes, es absurdo. Todo se produce una... Se disminuyen los incentivos. Los para que incentivos totalmente. Es cierto que el malo reduce su incentivo, pero el bueno también. Entonces, en la pérdida, en el balance vas a perder es siempre. algo pírrico más que todo. Ah. Y respecto a los partidos políticos que ahora se les quiere disolver, se les está criminalizando, ¿qué opinión merece esto? Bueno, para mí todo eso tiene que ver con el Club de la Construcción. O sea, es una hipótesis mía, ¿no? En la medida que hagamos todo ese show, nos olvidamos definitivamente que ellos tienen que pagar. Todos los partidos han sido organizaciones criminales ahora, dicen sorpresivamente. Pero los partidos no son... Imagínate que lo fueran, que no son, pero imagínate que lo fueran. Serían pues la cúpula de 8 o 10 personas que tienen que ver el partido. Ellos no mismos dicen que no hay 2 millones que tienen que hacer firma para buscar. Claro. Bueno, entonces ese partido está conformado por la decisión soberana de 2 millones de personas. El hecho que 8 no funcionen no pueden convertir a las 8 millones de personas. No, exacto, y quitarle la representatividad. Le quitan 8, lo que no significa nada. ¿No? Así fueran criminales. No, definitivamente. Es muy paradójico esto, porque por un lado nos quejamos de que nuestra democracia funciona sin partidos prácticamente, pero ahora que apenas se empiezan a formar, pues simplemente se les quiere disolver. Esto no... Sí, no, yo por ejemplo a Nariña y a Humala me han hecho de todo, porque yo por redes me dieron de alma también, me tumbaron la página, me quitaron mi página, me pusieron un virus, todo. Pero yo no me parece que su partido tuviera que disolverlo. Claro, claro. ¿Y cómo vería usted el panorama para las elecciones que se vienen? ¿A quién me gusta a mí? ¿Quién me gustaría que fuera presidente? Además de eso, también, no sé, la gente ve con un peligro de que surja alguien... El que está ganando ahorita. No sé, un Antauro, de repente eso sería algo Antauro trágico. no es el que está con 15%. Me parece que es el que Pero está eso es ganando. algo de locos, ese tipo obviamente uno lo escucha y... Bueno, ese es el resentimiento y ese es cuando tú llevas la cosa a la burocracia. Porque entonces ya, ¿qué dice la burocracia? ¿Qué dice? Te dieron la oportunidad de abortar hasta el 9º mes. Sí, bueno, ok, listo, ya está, ganaste. Que se casen y adopten los gays. Sí, se logra, otro triunfo. Igual pues ahora que entre Antauro también. Y lo metes Antauro, finalmente, porque no tienes límite en demostrar
que puedes, y eso es lo que eso es oclocrático. Ahí está el peligro de cómo te responde finalmente esa oclocracia. Te va a responder con el peor de todos. De repente el señor Antauro no es tan malo como piensan que es, ¿me dejo entender? Claro. Pero lo van a elegir por eso, justamente porque es malo. O sea, ese es el rechazo básico a todo el sistema, a todo, odiarlo todo. Como si se estuviera cocinando a futuros outsiders, alguien que no esté vinculado a los partidos tradicionales. Ahora, como dicen. si me hablas del panorama actualmente, yo no encuentro muchos candidatos. Me gusta a mí Roque Benavides. A mí me gusta Roque Benavides, un candidato serio, ¿no? O sea, he hecho incluso yo lo estoy hecho ahí independiente, Roque Benavides, un poquito así avanzando eso. No sé si se va a lanzar, me gusta. Me gusta muchísimo este señor que es congresista de PPK, pero que es... Oleche. Oleche, claro, me gusta muchísimo. También de perfil. A mí me encantaría que esos dos fueran juntos, de la forma que fuese, ¿no? Pero que estuviesen en una fórmula juntos. Ese tipo de personas me parecen así. No, o sea, no tengo ninguna versión, por ejemplo, por candidatos como Barrenechea, pero no creo que no me llena. No me llena la figurita que están dando ahora de Forsyth, me parece muy, Sí. no sé, muy relevante, pero quién sabe pues lo que puede pasar El acá. problema es que estas elecciones podrían ser como pasó para elegir al actual alcalde de Lima, que en 2 semanas se hizo conocido y era la única esperanza. Que conste que yo advertí sobre Sí, es cierto. y advertí de Alma y me dijeron de todo, pero bueno. Jorge, él tiene, pues le dieron Susana. Él fue el brazo derecho de Susana prácticamente, y en Miraflores quiso implementar todo y lo mismo, digamos. Es una visión. Él tiene su visión, yo no estoy de acuerdo con su visión, tengo otra por Respecto al manejo de la opinión pública, o sea, lo que pasó con ese alcalde, que la prensa le hizo propaganda y todo, eso podría pasar también para el presidente, para el futuro presidente. Ah, bueno, es obvio, la prensa, tú sabes que ese grupo de la construcción maneja la prensa. Sí, el señor Grande. Ni modo. ¿Podríamos ser Venezuela en 5 o 10 años? Buena pregunta. Es un temor que muchos peruanos tenemos. ¿Tú sabes qué es lo único que va a frenar que no seamos Venezuela al nivel de Venezuela? Es la economía informal del Perú. Nosotros somos un país informal. Pero no lo estoy diciendo en el mal sentido de la palabra. Es malo que seamos informales, pero no por lo que piensan. Es malo ser informal porque no se es formal. O sea, pero no por el hecho que esos informales no se formalicen. No. Es porque han tenido que buscarse la vida de ese modo, ya que no la pueden encontrar de otra manera. O sea, si tú agarras a todos los profesionales que votan o todos los técnicos que votan, no le vas a encontrar trabajo nunca, porque el Perú no se motiva ese tipo de trabajo. Entonces la gente se busca, crea algún negocio, crea algún servicio, crea algo, y para poder subsistir, que es desde vender periódicos, una carretilla, alimentos, taxi, mercachifle, lo que fuese, hasta emprendimientos mayores. Algunos disparan y salen para adelante. Entonces, son tan informales. Lo que los peruanos no saben es que son ultra derechistas. Viven un sistema totalmente capitalista y ellos creen que son de izquierda. Ahí es donde alguien tiene que explicarles de que por la forma en que viven. Y si no vivieran de eso, serían Venezuela. Porque o sea, me dejo entender, ya con un sistema que empieza a cambiar y sin nada, sin esas oportunidades, pues ahí sí. Yo creo que eso es lo que más nos defiende Venezuela, que las personas van a defender su puesto de trabajo, su propio puesto que es independiente. ¿Te das cuenta? Lo que no en Venezuela no podían defender digamos, entre comillas, el trabajo del industrial que estaba siendo afectado, golpeado y dañado, porque estaban en un plano que no correspondía, ¿no? Entonces, lo que no podían allá, pues, tenían que defenderse 100, acá, por esos 100 hay 1.000.000 que están haciendo lo que hacen esos 100, ¿no? De forma difundida. Interesante respuesta. Pero nos va a dañar mucho, evidentemente, nos va a hacer retroceder, nos va a poner, pues... Que noto que la economía está estancada y... ¿Pero qué no va a estar estancada si lo único que pensamos es en lo siguiente? Pensamos en hacer obras civiles.
¿Y eso qué va a ganar? ¿Qué gana la gente con las obras civiles? ¿Qué gana la gente con las obras civiles? Dime, ¿tú qué ganas cuando se hace una gran carretera? No, pues quienes ganan son trabajo estable, un grupo de gente por un tiempo. Y luego, las constructoras, que se llevan la gran tajada en subcontratistas, siguientes subcontratistas, y las adendas. Y las todo adendas, eso, pues esto, por eso te digo, pero la gente en general no se beneficia de eso. ¿Qué? Pues la carretera me va a dar comida, me va a dar algo, no da nada. Entonces, yo personalmente pensaría más como hizo el gobierno japonés, ¿no? El gobierno japonés ayudó a los emprendimientos que generaran trabajo cuando estuvo hasta luego en Japón. Entonces, evidentemente, es muy diferente. Eso después de eso ya puedo hacer la infraestructura en esa medida. Pero lo primero es ayudar a que la gente tenga trabajo, que la gente gane bien y que la gente entonces se integre. Contra más gente integrada en la economía, más movimiento en la economía, más industria interna, evidentemente, y más se compra, más multiplicador de la economía, más dinero circulando, más rico se genera la riqueza. Claro, se crea la riqueza. Entonces, tú tienes que dar esa oportunidad. Por ejemplo, yo tengo una hipótesis para la sierra. Y, por ejemplo, con la minería quedaría muy interesante. Y con la costa también, ¿no? Mira, yo creo mucho... Yo no soy mucho de las energías alternativas, ¿no? O sea, nosotros somos un país hidroeléctrico que tiene tantos recursos hidroeléctricos y también tiene eólico, así que nos sobra por ahí. Pero el biogás, ¿cuánta biomasa puede hacerse? Entonces, ¿qué pasa? Las comunidades andinas pueden venderle su biomasa a centros generadores de electricidad con los cuales la minera use esa electricidad. Entonces ahí ya tú empiezas a generarle a toda esa gente un ingreso de dinero, y un ingreso que no es poco interesante. Cuando yo lo he calculado, digamos, cada familia podría recibir aproximadamente, simplemente por el manejo de la biomasa, como 1.500 euros. El problema es que siempre está presente el Estado, y desde que está presente ya genera un problema. No, pero esto no es una cuestión de Estado, esto es una cuestión en que simplemente las mineras pactan con las comunidades utilizar energía proveniente de la biomasa, energía eléctrica. Entonces te toman la biomasa, la convierten en biogás, se convierten en energía eléctrica y listo. Entonces la biomasa la venden a precio internacional, es como vender petróleo, pero claro, con el precio que corresponde. Hay mucha gente que se aferra a querer seguir viviendo en lugares que, bueno, son considerados prácticamente inhabitables para el ser humano. Te refieres, claro, por ejemplo, de la ola de friaje. Pero también hay que tener un otro detalle, hay más que eso, ¿eh? Hay más que... Estoy de acuerdo, sí. Si yo me puedo movilizar, ¿por qué me quedo ahí? Bueno... Sí, hay algo ahí. Pero imaginemos que se queda ahí. Va a estar ahí toda su vida, pero, y sus hijos también. Claro, pero imaginémonos que se queda ahí. Entonces, ¿por qué la gente de Groenlandia no desaparece o se muere? No, pues también algo tiene que evolucionar. Si me quiero quedar aquí, tendré que evolucionar, como han evolucionado los de Groenlandia. Pues. No me puedo quedar haciendo lo mismo que hice y muriéndome. No, el número de personas siempre la misma cantidad por año. Todos los inviernos. Y todos los friajes y todas las situaciones. Así también hay que evolucionar. Pero eso es un cambio de mente, un cambio de pensamiento, ¿no? Definitivamente. En esto de la biomasa que les comenté hace un rato, es más interesante lo que se han imaginado. Porque actualmente, ¿cómo es la generación eléctrica? Realmente de la ciudad al campo. En ese caso se convierte al revés la matriz. Es del campo a la ciudad, porque los excedentes vienen a la ciudad. Entonces, prácticamente ya tienes electrificación rural. No tienes que hacer la electrificación rural. La electrificación rural nace. Y de su integración en la red matriz, los excedentes llegan. Y esos son los que también generan riqueza sobre la zona. Que no va a ser como ahora, ¿no? Que es una riqueza de especie de canon. Que cueste algún esfuerzo ganar eso, básicamente. Porque lo que se recibe sin esfuerzo, no lo aprecias, lo tiras. Y bueno, ahora ya un poco acercándonos al final, vamos a conversar sobre el tema de la ideología de género y bueno, la crisis de valores que atraviesa nuestra sociedad. La ideología de género, no, de eso no hablamos. Nos ofenden. Como hoy día todos están muy sensibles. Tenemos que llamar a De Belaúnde para conversar. Te voy a contar una anécdota. Yo en Miraflores tuve algún contacto, como yo he contado por redes, con el doctor Muñoz, pero con quien hice amistad ahí fue con el señor De Belaúnde. Y yo conversaba mucho con el señor De Belaúnde. Si nos encontramos en la calle nos poníamos a conversar. Nunca por las redes porque no tenía el Facebook o no me permitía accesar. Pero lo cierto es que sí,
Yo tenía alguna consulta, lo llamaba y pedía con él, me contestaba. Bueno. O sea, y hablábamos muchísimo, hablábamos muchísimo. Jamás me di cuenta de que Todo lo que un iba a hombre pasar. totalmente servidor, educado, caballeroso, de verdad, se lo digo con todas esas características, hasta el día que se le ocurrió decir soy gay, ¿no? Vaya con el hombre, no para desde ese momento hasta el día de hoy, que lo único que sabe es hablar de cosas gay. Oye, él es un representante de la... Comunidad. Claro, no de los gays. Ahí está su error, ¿no? Comenzando de base, y eso les sucede a muchos de ellos. Entonces, en esta comunidad, la participación de elementos que tienen puestos connotados, no puede darse, tienen que abstenerse, porque ¿sabe qué cosa? Es un conflicto de intereses, ¿no? Entonces, en toda esta trama, ¿no? Todas esas personas que tienen la opción y que están tomando partido, están cometiendo algo inético, definitivamente, ¿no? Eso me parece. Todas estas cosas vienen desde la ONU principalmente. Sí, Y el pues. Perú a ciegas parece que dice amén a todo lo que la ONU le recomienda. Bueno, dicen que esto es parte del control poblacional, ¿no? Sí, sí, también. Que es la idea una de del las control prioridades. poblacional, entonces con esto, que no hayan hijos, que no haya matrimonios que generen, etcétera, 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 y por ahí después. Toda la cultura que nuestra sociedad tenía, los conceptos de familia, el matrimonio, masculino, femenino, han comenzado a ponerse en cuestión y a querer negarse. Bueno, pero ahora hay una corriente, ¿no? Hay una parte de la corriente europea que está frenando esto. Brasil, por ejemplo, ya se paró en dos manos con Es la Bolsonaro. Estados Unidos lo ha aguantado. Entonces, comienza. En Rusia nada, no, ni avanza. En Rusia ni avanza. O sea, en Rusia todo lo que tú quieras, pero me haces show y ahí quedas. No sé cómo se dice. Hay países... Lo que quieras, pero no lo hagas. España, por ejemplo, sí ha aplicado totalmente esto, hasta a los jueces allá y ahora acá también se los quiere capacitar en este enfoque de género que tienen que resolver de acuerdo a eso. Oye, es Ya un no tema de acuerdo a larguísimo. ley, pero... Por eso no me quiero pronunciar mucho en eso, porque en este tema se juega mucho, pues, ¿no? O sea, por un lado presentan al niño gay como una especie de niño valiente. no, en el pasado, ¿no? Como un Ah, niño que ha sido, pues, que ha sufrido, y etcétera, o sea, lo etcétera, victimiza. etcétera. Ahora, exacto. Pero también hay algo de cierto en eso. Pero no solamente con el niño gay, también con el niño gordito, Claro. también con el niño Con el cuatro negrito, ojos, con todos, a todos le ha caído. Entonces a todos le ha caído. Y al que le inventaban que era gay y no era gay. Así que a muchos le ha caído. Entonces el problema no es realmente eso, el problema es el bullying. Ese es el problema ahí. Entonces eso, por ejemplo, lo mezclan, ¿no? Y lo jalan para su lado. Y así van combinando cada una de las cosas y haciendo sus mentiras, ¿no? Yo no tengo nada, yo no estoy completamente en contra de todo ese tipo de cosas. Yo sabes que yo creo que las personas se les respetan por personas, no me interesa cuál sea su opción sexual, pero no voy a estar pensando que por su opción sexual tengo que darle determinadas Y características. respecto a que toda esta forma de pensar se quiere imponer mediante el Ministerio de Educación, eso también es Dice, algo... mira, estamos en el PISA hasta el win, ¿ok? En todo, en comprensión lectora y todo, y andamos preocupados de eso es política. Hay una falacia que están por allí propagando en las redes que con este enfoque la violencia familiar va a disminuir, las violaciones... Eso es van a falso, porque terminar. los países donde todo esto se ha aplicado, por ejemplo en el caso de los países Dinamarca, Noruega, todo eso, al revés. La violencia contra la mujer es mayor o igual, no ha cambiado absolutamente nada. Eso es totalmente falso. Todos los estudios de ciencias sociales pueden ser manejados. Lo manejo a la derecha, lo manejo a la izquierda, lo manejo a Por lo todo. menos no son ciencias Porque no exactas. son ciencias exactas, no están obligados a que repetirse exactamente. Entonces eso es muy manipulable. Cada rato leemos estudios, por ejemplo, de que las personas que son olvedizas son muy inteligentes, que la herencia de la inteligencia viene de la mamá. Todo eso no es verdad. O sea, todo eso podría ser, ¿no? Porque hay otra gama de estudios que dicen lo contrario. También se ha emprendido una especie de guerra contra las religiones. Bueno, en el mundo sí eso está dando, o sea, en el mundo hay algunos sitios donde se persigue el cristianismo de una forma... Sí, pero o sea, acá aparentemente, o sea, ya la religión lo están considerando como lo peor. Los periodistas que más parecen activistas juegan un rol muy importante. Bueno, yo soy católico, no tan romano,
porque, por ejemplo, yo con Francisco tengo mis diferencias, ¿no? Yo no, me parece muy marquetero, pero así es que me quedo en apostólico, ¿no? El romano por ahora está suspendido. Pero yo acepto a todas las religiones y creo que es la mejor moral que pueden tener los seres humanos. Las religiones apoyan muchísimo al buen desenvolvimiento de las sociedades. Negarles eso es una tontería. Que evidentemente hayan gente ahí que no tiene los patrones como en cualquier parte, pues, ¿no? Así como encuentras gays en en las religiones, en las empresas, en todos sitios. Exacto, en todas partes vas a encontrar buenos y malos, inteligentes y no tan inteligentes, ¿no? O sea, todos tienen de todo, entonces las iglesias tienen que tenerlo. Entonces, el hecho que lo tengan no va a ser para destruir todo lo construido, ¿no? Yo una vez publiqué la cantidad de obras que hace la Iglesia Católica, la cantidad de sitios gratis que tiene para comer, estudiar, colegios y todo. Bueno, pues hacen obra, ¿no? Hacen obra. Ahora cambiando un poco de tema respecto a la llegada masiva de extranjeros, Así es. principalmente venezolanos. Bueno, yo me manifesté en ese campo de la siguiente manera. Es cuando yo hago una fiesta en mi casa y quiero agasajar, ¿no? Claro. Evidentemente invito a un número de personas, no abro las puertas completamente. Porque si yo invito a un número de personas, entonces lo que yo tengo para ofrecer va a ser bueno. Voy a poder darles y todo va a darse. Pero si invito, de pronto abro la puerta, me puede caer aquí alguien que se lleva, hasta entre cuatro se llevan el piano, mientras yo estoy mirando por otro lado, o en fin, exacto, se comen todo, me rompen todo. No, porque ya el hecho de ir demasiados, ya hay un problema. Además que me vacian todo y me quedaré endeudado por eso. Entonces yo creo que ha sido una estupidez a la vez. Creo que debimos haber recibido 150.000 personas, que era lo que soportaba el país sin mayor problema. Un pacto migratorio que la ONU ha hecho firmar a varios países. Que hemos firmado porque nos ha dado la gana, también dicho sea paso. Pero la prensa muda, no se ha puesto en conocimiento de la ciudadanía. Imagínate en un país que como el Perú, que no tiene trabajo formal, ¿no? Le has metido 750.000 personas que vienen desesperadas a trabajar, ¿no? Entonces obviamente porque tienen que haberse perjudicado. A mí me da mucha pena por los venezolanos, pero definitivamente acá solamente debieron ingresar 150.000 para tenerlo como hermanos, tratarlos bien y... Lo peor es que no se les ha pedido ningún control. No, peor, pues se han ingresado delincuentes como cancha, cada rato. Y ahora los están deportando ya. Sí, pero pocos, ¿no? Una comparación de 40, 100, deben haber como 20.000 acá que están... Y eso de los que no están registrados, que no tienen control, que han entrado así. Sí, no, es un desorden total eso. Volviendo al tema de la política nacional, ¿usted cree que el presidente Vizcarra culmine su periodo o ve quizá una vacancia? No, cero término. Y el Congreso, hay rumores de que se lo podía disolver, incluso hay una encuesta que ha salido hace una semana. Sí, lo amenaza. ¿Quiénes están a favor de disolver el gobierno ya hemos conversado hace un ratito, ¿no? ¿no? El gobierno intenta, manipula y maneja este tipo de cosas para tenerlo al Congreso siempre en jaque y tener un tema con el Congreso. El tema puede ser de un ámbito o del otro, es decir, te voy a disolver o al revés, se mueve toda la propaganda por lo bajo para él decir, no te voy a disolver. Todo eso gracias a la concentración de medios que hay también exacto, hoy en día. Exacto, manipulan hacia donde les da la gana a la gente. Bueno, precisamente contrarrestando esto, nosotros hacemos estos videos y también tenemos esta página en las redes. Y bueno, muchas gracias por la atención, muchas gracias a usted también por recibirnos. Damos por finalizada así esta entrevista. No sé si hay alguien de aquí que quiere hacer alguna pregunta. Señor Juan Carlos Alí, nosotros estamos emprendiendo esta lucha contra la concentración de medios y estamos escuchando a distintos analistas, expertos en la materia. Nos gustaría saber cuál es su opinión sobre el camino que debe seguir el Perú para lograr la desconcentración de medios. Es una pregunta sumamente difícil, ¿no? Bueno, o sea, mira, yo sé que las redes es un camino, ¿no? Es un camino que llevó a Obama a presidente y a Trump a presidente, y un camino que Bolsonaro lo llevó a presidente. Pero en sociedades más sinceras, si tú entras a las redes hoy, te das cuenta que hay como si hubieran 1.000 o 2.000 personas trabajando ahí con 20 perfiles cada una que se encargan de crear corrientes de opinión.
y de responder a las buenas intenciones que pudieran tener. Entonces la respuesta, o sea, el esfuerzo es titánico, porque primero vas a tener que vencer eso, vas a tener que vencer el capital impuesto por alguien, puede ser gubernamental o de otra naturaleza, que está moviendo las redes hacia algún sentido. Con tanta osadía, por ejemplo, como la del último caso de pretender de que en el Perú están de acuerdo con la ideología del género el 80%. Eso no puede ser en realidad, pero ellos lo pueden demostrar en las redes, básicamente haciendo funcionar sus mecanismos. Entonces, es una labor titánica, es una labor difícil. Creo que la unión los puede ayudar. Creo que ustedes y hay otros medios más, la unión es lo que los puede ayudar. No discutir entre ustedes, no crear conflictos entre ustedes y ser unitarios en un solo objetivo, ¿no? Destruir la acumulación esta que ha habido de medios y el tratar de manejar a la gente con unas ideas impuestas que al finalmente terminan tratando de convertirlas en ideas de esas propias personas. Parece que tenemos otra pregunta más. Bueno, nosotros, buenas noches, señor Galí. Nosotros hemos sido críticos en el tema de la prensa escrita, de los periódicos, y la concentración de medios que tiene el grupo El Comercio. Si bien es cierto, hay un espacio en redes donde podemos decir que hay pluralismo, en otros espacios, sobre todo en el escrito, no hay tanto pluralismo, ¿no? Sí, pues hay él y el Expreso, que es la contra, entre comillas. ¿Usted cree que el debate se deba llevar al Congreso para que se dé una ley de concentración de la posesión de medios? Ahí está el problema. Ahí está el problema. Mulder tuvo un intento, pero respecto a la publicidad Sí, estatal, el tema de la publicidad estatal era impresionante, era buenísimo. Lástima que el Tribunal Constitucional se lo tumbó, pero era buenísimo porque con eso dejas de tener el nexo perverso entre el gobierno y la prensa. Entonces la prensa dice, bueno, yo tengo que vender más diarios, hermano, no tengo que vivir de lo tuyo, así que discúlpame, pero te voy a atacar, porque atacándote y diciendo la verdad voy a vender más. Entonces, al romper ese ciclo virtuoso y convertirlo en el ciclo perverso, que es el que tenemos actual, yo vivo de lo que el Estado me da, entonces te tengo que halagar, señor Estado, y vamos a hacer un plan para que todo te vaya bonito. Cero imparcialidad. Exacto. Lógicamente. Es la única forma de romperlo, es por ahí. Si tú no rompes ese círculo, si a eso iba tu pregunta la primera, no va a funcionar. Porque el círculo está viciado, o sea, es para lo mismo. Si tú lo rompes, se va a dar inmediatamente. Que yo comercio voy a querer hacer lo que hace Expreso. Inmediatamente para vender. Porque es lógico, yo le denuncio, le saco un titular, le busco pruebas, le investigo al gobierno, le encuentro cosas, evidentemente pues la gente compra inmediatamente, a ver cómo es la noticia, esto es interesante. Pero no, pues, no les interesa, creo que el Comercio ahora vota no sé cuánto diario, pero recibe un cerro de dinero ¿no? Y vive de eso. Mucho le pasa igual a la televisión, ¿no? Entonces, sí hay un círculo perverso en eso, muy difícil. La única forma de romperlo es lo que hizo, hacia donde fue Mioles. Bueno, con esto finalizamos esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. A usted también, muchísimas gracias. Gracias a ti por la entrevista. Los invitamos a seguir siguiéndonos en las redes, El Perú Primero. Y bueno, buenas noches.